nací en Bogotá, Colombia, donde me encuentro en este momento, en el año 84. Vengo de una familia de comerciantes, soy tercera generación de comerciantes, soy la primera persona en mi familia que no quiso dedicarse a los negocios, quise estudiar derecho. ¿Por qué quise estudiar derecho? Yo quise estudiar derecho porque me gusta mucho leer, es una de mis grandes pasiones y porque de pequeño siempre tuve esa tara mental con las matemáticas. Entonces quería escoger una carrera la cual no tuviera matemáticas. Yo decía, entre molestando, que tenía una discapacidad numérica que después logré superarla, ya les contaré un poco por qué, pero quise estudiar derecho por eso. Salgo del colegio, me voy a vivir un año a Estados Unidos, un tema de intercambio. Vuelvo a Colombia, estudio Derecho en la Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Jesuitas. Yo también me había graduado del Colegio de Jesuitas. En Bogotá, normal la carrera. En cuarto semestre descubrí una materia la cual me cambió completamente la carrera, que se llamó Derecho Comercial. La rama del derecho que a mí más me gusta y también por mi familia es el derecho comercial, porque es la única rama del derecho que tiene un origen histórico y no ontológico. ¿Qué significa eso? Que nace de la costumbre, el uso constante y reiterado por los diferentes comerciantes de una comunidad que crea derecho. No es algo que alguien se ha sentado a pensar, sino eso. Eso me cambió completamente la carrera, porque no eran esas filosofías, teorías abstractas, sino era algo aterrizado. Me hago parte también de un grupo de estudiantes colombianos que son aceptados en la Universidad del País Vasco para homologar el título de abogado en Europa. Me gradúo de abogado español y licenciado en Derecho y homologado por el Convenio de Bolonia en toda Europa. Regreso a Colombia a graduarme en Colombia. Un año más me quedaba preparatorios. En Colombia tenemos que hacer unos exámenes muy duros de cada una de las grandes materias para graduarse. Me gradúo, empiezo a trabajar. Mi primer trabajo fue como asesor jurídico del gremio de las empresas de servicios temporales, se llamaba COSET. Ahí duré 2 años. Paralelo a ese trabajo, por ese amor que le tenía al derecho comercial, empecé un posgrado en derecho comercial. Aquí los posgrados son diarios de 7 a 9 de la mañana todos los días durante un año. Se llama especialización. La hago en derecho comercial. En ese trabajo me empecé a dar cuenta que sin importar usted los negocios que usted quiera hacer, hay dos cosas en la vida que usted nunca puede evitar, que son la muerte y los impuestos. Entonces, posteriormente hice una especialización en derecho tributario, también en la misma universidad. Ahí empieza a cambiar el paradigma. Cuando llegamos a la especialidad en derecho tributario éramos 21 estudiantes, de memoria no me falla, 25. Éramos 4 abogados. Todo el resto eran contadores. Y ahí uno empieza a entender, los impuestos tienen más de derecho que de contabilidad, pero uno empieza a entender que usted puede crear un gran negocio, puede ser muy inteligente creando algo, pero si usted no tiene en cuenta la parte impositiva, que es el socio que tiene cualquier empresa, socio, los trabajadores y el Estado, el negocio puede no funcionar. Entonces hice mi posgrado en Derecho Tributario, aprendí muchísimo. En ese cambio, en esos 2 años, conozco una empresa que tenía unos problemas y querían una persona como yo, como para generar nuevas líneas de negocio desde el punto de vista de derecho en lo que trabajaba en empresas de servicios temporal. Me llevan como gerente de nuevos negocios. Pues la verdad quise un cambio, también crecer profesionalmente. Tenía unos 28 años. También la ignorancia es atrevida, entonces me mandé. Sufrí mucho porque era muy diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados de derecho. A uno en derecho no le enseñan a manejar un negocio, le enseñan a buscar las leyes. Incluso los abogados somos muy cuadriculados y creo que muchas veces relentilizamos el negocio, no permitimos que los negocios avancen. La universidad abre el programa de maestría en Derecho, entonces el primer año que he hecho la especialización en Derecho Comercial me la valen como el primer año de la maestría en Derecho. Hago la maestría en Derecho, hago una maestría más, no tanto profesionalizante, sino más académica. Entonces termino publicando un paper ahí del tema que me empezó a interesar mucho, que era el tema de habeas data. Recién la ley colombiana estaba empezando a salir. Una tesis de maestría que después se publica sobre el tema de jurisdicción aplicable en materia de cloud computing. Entonces la hago en eso. Seguía con la inquietud del mundo del derecho. La Universidad de los Andes me pide que me vincule como profesor de pregrado. Empiezo a dictar esa clase de introducción al derecho mercantil, que es la clase por la cual me apasiona el mundo del derecho mercantil. La dicto en pregrado, pero yo tenía la inquietud de qué más podía hacer. En el trabajo
tenía muchos problemas. Para una cosa es crear un negocio jurídicamente y otra pensarlo económicamente. Entonces ahí me tocó aprender mucho. Tuve un miembro de junta directiva, el cual me enseñó mucho. Él tenía en el tablero en su oficina un grupo empresarial muy grande en Colombia. Decía, los números no son lo más importante, lo es todo. Para que se hagan una visión muy diferente a la que tenemos. Como abogados, empecé a aprender experiencia sin tener las herramientas. En ese momento, por mi vida académica, digo, me gustaría hacer un doctorado. Me presento un doctorado en el Max Planck Institute en Alemania en Derecho Tributario Internacional, aprovechando que tenía el pregrado en Europa, mi posgrado en Derecho Tributario, pero lamentablemente en ese año en el Max Planck no abrieron la convocatoria y fue una gran disyuntiva porque yo le había apostado mucho a esa ilusión de hacer mi doctorado 3 años y dedicarme a la academia, que era un mundo en el cual me iba muy bien porque en ese trabajo no estaba tan cómodo, porque me acaban de salir de mi zona de confort. En eso me estaba recién casado y mi esposa me dice, ¿cuántos abogados tienen doctorado en el país? Muchos. ¿Cuántos abogados tienen MBA? Su problema no es el tema del derecho. Usted ya tiene plenos conocimientos en derecho, tiene 3 posgrados en derecho, casi que 2 pregrados. ¿Para qué? Entonces, ella me convence y nos presentamos a un MBA con énfasis en finanzas. Un MBA con énfasis en finanzas en una que puede ser la mejor escuela de negocios de Latinoamérica, que queda en Costa Rica, fundada por Harvard desde el año 65. Se llama INCAE Business School. La ignorancia es atrevida. Yo le digo a mi esposa, ¿cómo vamos a pagar eso? Y me dice, no, ¿cómo lo vamos a pagar? No, ¿cómo vamos? Los van a aceptar. Cuando yo veo el material que tocaba aprender, trigonometría, cálculo, pues una locura. Para hacerles corta la historia, terminamos contratando un profesor que nos preparara para el examen de admisión. El examen de admisión era un examen de lógica matemática, porque ellos lo que intentan entender es si usted logra tener los parámetros de lógica matemática, no tanto el resultado, sino la lógica. Entonces, usted le enseñan cómo usted viendo las ecuaciones, cómo viendo las figuras, usted logra llegar al resultado. Pero usted lo entrenan es para resolver el examen. Tuvimos clase de 4 a 6 de la mañana porque era el único horario que podía el profesor. Después yo me iba a dictar clase y después me iba a trabajar. Se podrán imaginar que a las 3 4 de la tarde yo no era persona. Eso lo hicimos 4 meses, pero pasamos el examen. Cuando yo llamo a mi mamá, yo soy único hijo, mi mamá, sí, mi papá siempre me han apoyado mucho. Mi resto de mi familia decía, ¿para qué va a estudiar más? Mi mamá me dijo, cuando yo le llamé a mi mamá, pasé el examen. Y mi mamá lo primero que dijo, hijo de madre, ¿cómo vamos a pagar eso? Ese MBA costaba $65.000 por persona. Nos tocó endeudarnos. En ese momento el dólar estaba muy barato en Colombia, 1.800. Tocó vender carro, pero le apostamos. La ignorancia es atrevida porque ese MBA es muy bueno, es en finanzas. Finanzas es muy diferente a matemáticas, es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Ya ahorita les explico. Entonces, ese MBA, a diferencia de otros MBAs, es un MBA en el cual usted tiene que vivir en el campus. Es un MBA en el cual ellos son los dueños de su tiempo. Entonces, teníamos clases de 8 de la mañana a 4 de la tarde. A las 4 de la tarde salíamos a leer. Teníamos que leer los casos y las fichas técnicas, más o menos unas 100 hojitas diarias, 120. A mí la parte de lectura, pues me gusta. El problema era que el MBA está diseñado que es tipo casos y es imposible resolver los casos solos. Entonces, usted a las 8 de la noche se reúne con su grupo de estudio hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana. El primeros módulos fue matemática financiera, ubicar el dinero en el tiempo, con ecuaciones, contabilidad, no contabilidad de vamos a llevarle a un Excel, sino a mí me enseñaron a hacer balance general y estado de resultados a mano, a iterar a mano para que cuadrara. Pero fue un gran aprendizaje porque ese MBA es especialista en recibir personas de muchas carreras e irnos nivelando. Ellos nos dijeron, usted ya no es abogado. Lamentablemente me costó entender eso cuando volví al mundo, ya les explico. Fueron 2 años muy duros. El primer año es un año fuerte y el segundo año uno puede escoger qué énfasis quiere. Pues ya estando allá, finanzas. Terminé haciendo mi MBA con énfasis en finanzas. Aprendí que es muy diferente de lo que uno piensa en matemáticas a la realidad del mundo empresarial.
El mundo empresarial, uno necesita, son muchas herramientas para analizar un balance general, un estado de resultados. A uno le entrenan. Yo veo un balance general, un estado de resultados hoy en día y yo veo este número no me cuadra. Ahí crían gerentes, no crean personas contadores. Cuando acabamos el primer módulo de contabilidad nos decían, todo lo que aprendieron, olvídenlo. Ustedes no son contadores, pero me interesa es que usted entienda sus estados financieros si están sanos o no. Entonces es un aprendizaje muy fuerte. Aprendimos también otras clases que yo nunca pensé que fueran importantes hasta que tengo un rol que hoy soy presidente de un gremio y era el tema de liderazgo, el tema de aprender a resolver los problemas con una aproximación crítica. Entonces esa parte me generó obviamente una parte numérica muy fuerte, terminé graduándome muy bien, incluso ellos me ofrecieron que si quería hacer el doctorado, porque ellos son especialistas en criar los futuros profesores. Pero nosotros le pagamos su doctorado, lo hace, pero vuelve a dictar clase con nosotros cierto tiempo. Mi esposa dijo, no, yo quiero volver a Colombia. Y otra vez mi esposa, la gran guía de todo el camino, me dice, yo quiero volver a Colombia, quiero ser mamá. Nos devolvimos a Colombia, empecé a buscar trabajo. Llegué a trabajar en una empresa, un grupo muy grande de salud, lo conseguí literalmente por un anuncio. Necesitamos abogado con conocimiento en finanzas. Hice la entrevista, hice el estudio, pasé. Fue algo, yo no me sentía cómodo en ese trabajo. Yo no había entendido por qué, pero era porque ya no era 100% abogado. Yo ya tenía un tema gerencial. Un par de veces hice unos cuestionamientos sobre jurídicamente se puede terminar ese contrato, pero financieramente no tiene sentido. Y me dijo el vicepresidente, dedíquese al derecho, no piense más allá. Entro a un nuevo trabajo por una oportunidad que me dieron en el gremio exportador de flores. Entré como secretario general y ahí empecé a hacer toda la parte legal. Tenía otro abogado que me ayudaba, pero me empecé a meter más en las operaciones del negocio y en la organización. Y ahí empezó verdaderamente un crecimiento. Volví a dar clase en la Universidad de los Andes. Ahí ya solamente di pregrado y después pasé a posgrado, porque ya el tiempo no es lo mismo. Este año cumplí ya 10 años dando clase corrido en dos especializaciones de Derecho Comercial y de Derecho de la Empresa. Después de salir a Socolflores 3 años, me llaman a presidir el gremio que presido hoy en día. Yo presido FENAVI, que es la Federación Nacional de Avicultores de Colombia. Somos 120 personas en todo el país. Tengo mucha gente a cargo. Pero si hubiera sido simplemente ese abogado que estudió derecho, la verdad no podría estar donde estoy, o podría estar, pero con una limitación muy fuerte. Temas, aquí eso se maneja como una empresa, entonces tengo los temas internos de obviamente manejar presupuestos, de obviamente generar rentabilidades, de hacer inversiones para y volver más rentable cada vez lo que hacemos. Pero el gran dolor de cabeza que tenemos es que nadie nos enseña a ser jefes. Y el MBA me ayudó, pero ser jefe al final es la experiencia. Yo llegué muy joven acá, yo tengo 41 años hoy, llegué hace 7 años, llegué de 33, ellos confiaron en mí. Pero ese es un recuento muy rápido. Rompí muchos paradigmas, me costó mucho. Superé la discapacidad numérica. Hoy en día dicto la clase en la universidad por vocación, por intentar ayudar a estos jóvenes abogados graduados que quieren dedicarse al derecho de empresa. Hacerles entender que usted si quiere entender una empresa, tiene que utilizar la contabilidad, que más que un deber del comerciante es un derecho del comerciante. La contabilidad es una herramienta muy fuerte para entender una radiografía del negocio y saber cómo está, pero si no entendemos la contabilidad no sabemos cómo está el negocio. Entonces intento dar eso, ese granito de arena, lo hago en dos posgrados, unas madrugadas, porque hoy dictamos clase de 6:30 de la mañana a 8:30, durante un mes al año dicto clase. Me organizo, pero pues al final es intentar devolver a esas nuevas generaciones de abogados. Colombia tiene el segundo porcentaje más alto de abogados por número de habitantes. Primero Costa Rica, segundo Colombia. Entonces también les intento mostrar, la calle está dura, es una competencia salvaje, pero necesitamos que sean multidisciplinarios para entender. Si quiere dedicarse al derecho de empresa, tiene que entender la empresa. Si quiere dedicarse al derecho penal, tiene que entender a la persona y cómo piensa la persona. Pues mira, yo a mis estudiantes les doy un choque de realidad y a las personas que contrato. Les digo, cuando usted, un abogado, es un gasto y no un costo, usted corta los gastos, que es la grasa. Entonces el abogado tiene que entender el negocio.
La tecnología, la inteligencia artificial va a cambiar completamente nuestro negocio, pero nunca va a cambiar las relaciones humanas. Al final uno confía en una persona no porque le dé cierto conocimiento, sino por la experiencia y la intuición y la cercanía que uno tiene con ellos. Contraté hace poco un director jurídico porque mi anterior director jurídico, que también tiene una formación muy fuerte en derecho, me dijo, va a hacer una otra maestría, Gonzalo. Yo le dije, no haga más maestrías en derecho, hágase un MBA. Se hizo el MBA y en la mitad del MBA se lo llevaron de presidente de una compañía que él ya había estado. Entonces, gran orgullo tengo por eso, porque parte de mi misión es esa. Y mi misión es intentar mostrar y hacer crecer. La pirámide laboral de un abogado llega a un punto en que hay un solo director jurídico en cada empresa. O hay firmas de abogados en las cuales los socios son cuatro o cinco. Pero el derecho te da muchas herramientas para resolver problemas. El mundo empresarial necesita más abogados, pero necesita más abogados con conocimientos en temas de finanzas, en temas gerenciales. Necesitamos que abran la cabeza. La tecnología va a ser una gran disrupción. No vamos a pagar en un futuro porque nos hagan un concepto, porque ya el conocimiento está ahí. Es cómo yo aterrizo esa realidad a mi negocio o cómo yo aterrizo esa realidad a mi diferente industria. No es lo mismo trabajar por una industria farmacéutica que trabajar por una industria avícola como la que yo represento en Colombia, como trabajar para la industria de flores, donde trabajaba, para la industria de minería. Pero si usted no entiende el negocio, no va a lograr defenderla y no va a agregar valor. Y si usted no agrega valor, usted es grasa y la grasa se corta en las organizaciones. Disfruten mucho la carrera. La carrera es una carrera muy bonita. Pero es una carrera, además, que a mí me gusta mucho entender de dónde viene lo que nosotros aprendemos. Me he demorado muchos años construyendo mi clase para que entendamos, por ejemplo, por qué en Roma no había derecho mercantil, porque los romanos pues, tenían una prohibición para transportar en barco hasta ciertas ánforas. Disfruten mucho la carrera y sobre todo el derecho lo que les va a dar es una estructura mental. Uno no va a estudiar derecho para aprenderse qué dice el Código Civil, qué dice el Código de Comercio, porque las leyes no las derogan. No derogan es la forma en que aprendemos a pensar para resolver problemas. Ese es el encanto de estudiar derecho.